A todos muy buenas tardes, bienvenidos a la actividad académica del día de hoy, la videoconferencia, cómo evito las llamadas comerciales insistentes. Bueno, este es un tema que estoy seguro que muchos de todos nosotros siempre hemos venido sufriendo a través del tiempo, ¿no? Que nos llaman persistentemente para ofrecernos un servicio o un producto e incluso nos llaman más de una vez. Entonces, la idea de esta conferencia es poder ver qué hacer frente a esa situación. Entonces, en nombre de la escuela yo les doy la bienvenida a esta actividad y siempre recordarle a los participantes que a la manera de que vayan surgiendo las preguntas a partir de esta exposición las vayan realizando a través del chat, ¿no? Para que ya al final nuestro expositor pueda irlas atendiendo. En esta oportunidad nos acompaña el señor Jean-Pierre Sánchez Lozano. Él es especialista de la Comisión de Protección del Consumidor número 2 del INDECOPI. Jean-Pierre es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de San con especialización en Derecho de la Competencia y Protección del Consumidor. Ha participado en cursos de extensión de especialización del INDECOPI, cuenta con experiencia a nivel del derecho administrativo, telecomunicaciones, competencia desleal y protección al consumidor. Entonces, en esta semana, Jean-Pierre nos va a acompañar para podernos explicar qué hacer frente a esta situación. Muy bien, entonces damos inicio a la actividad del día de hoy. Adelante, Jean-Pierre. Buenas tardes, José Luis, muchas gracias por la presentación. Gracias a la escuela también por la invitación a la presente charla. Voy a compartir mi pantalla para poder iniciar con la videoconferencia. Gracias a todos ustedes también por participar en esta charla. Como se le había adelantado, la idea de esta charla es poder brindarle a usted como consumidor, como usuario de algún servicio, de un producto, las herramientas necesarias para poder defender sus derechos y en esta ocasión de manera específica de cómo evitar llamadas insistentes, ¿no? De parte de proveedores que a veces no infringen algún tipo de norma y justamente contravienen nuestro derecho a la tranquilidad, a no ser víctima de este tipo de situaciones, ¿no? Antes de poder iniciar, les comento que lo que voy a exponer a continuación refleja mi punto de vista como parte de mi experiencia profesional, como parte de mi desarrollo dentro del INDECOPI, pero no necesariamente refleja la opinión del INDECOPI ni de la comisión a la cual pertenezco, ¿no? Entonces dejamos en claro esto antes de poder iniciar con la videoconferencia. Esta videoconferencia básicamente tiene como finalidad ser un poco didáctica para poder explicar al usuario, al consumidor, qué es lo que básicamente protege, cuál es el derecho frente a este tipo de acciones que son las llamadas insistentes y cómo es que puede activar este derecho a través de mecanismos legales, de procedimientos administrativos o de distintos tipos o herramientas que le brinde el INDECOPI para poder hacer valer sus derechos, ¿no? Entonces, se dividió en cinco bloques en los cuales vamos a explicar de manera desde lo general hasta lo específico qué tipo de situaciones se pueden presentar y cómo es que podemos hacer que sus derechos puedan ser válidos o reconocidos, ¿no? El primer tema que vamos a tratar es qué tipo de llamadas comerciales se encuentran prohibidas, ¿no? Actualmente, digamos, ya en este año 2022, para nadie es un secreto que la publicidad se encuentra en todo ámbito de nuestra vida como personas, como usuarios, como ciudadanos, ¿no? Nos vemos reflejados o vemos que la publicidad abunda por distintos medios, tanto medios visuales, medios auditivos, incluso se ha digitalizado la publicidad de tal manera que lo que se busca ahora ya no es necesariamente llegar hacia la generalidad de los consumidores, sino llegar hacia el consumidor específico. Es decir, ya la publicidad en su desarrollo ha venido desde un ámbito de querer llegar a distintas masas a hacer de manera personalizada. Y esto lo podemos advertir muy fácilmente entrando día a día a nuestras redes sociales, ¿no? En las cuales podemos encontrar publicidad dirigida hacia nosotros de acuerdo a nuestras preferencias, a nuestras búsquedas y demás, que justamente tienen aquella que el proveedor quiere personalizar, quiere llevar esta publicidad hacia un consumidor con la finalidad que este consumidor, al ver esta publicidad, este mensaje publicitario o comercial personalizado, adquiera un producto o un servicio.
Dentro ya de este desarrollo que les comento, ¿no? De este, digamos, de esta manera de actuar de las empresas de enviar sus mensajes publicitarios, se encuentran las llamadas comerciales, los mensajes de texto comerciales y otras formas de comunicación personales, como correos u otros, que finalmente atienden a que el proveedor ofrece directamente a un consumidor un producto o un servicio o busca simplemente posicionar su marca frente al consumidor. A partir de esto, lo que vamos a encontrar es que en general, y partimos de esta premisa, la publicidad y las formas de comercializar o de llevar el producto o servicio hacia un consumidor no es prohibido, es una actividad lícita, reconocida por nuestra Constitución, por nuestras normas que protegen la libre competencia, que protegen el mercado, que protegen que los competidores puedan sanamente entrar al mercado a buscar adueñarse de consumidores, ¿no? De la oferta, de la demanda y establecerlas para su propio beneficio. Esto no es un ámbito o no es algo que ligue con lo ilícito por sí mismo. Entonces, ¿cuál es el límite a todo este derecho? Este derecho obviamente empresarial, de desarrollo económico que tienen las empresas no es irrestricto, no es ilimitado, sino que tiene unos límites. Y es justamente eso lo que nos va a tener esta tarde, ¿no? Eh, ¿Cuál es la regulación en específico para el tipo de llamadas comerciales, ¿no? Y para esto vamos a partir un poco con lo anterior, con la regulación antes de la actual, porque nos va a ayudar mucho a entender cuál es nuestra situación actual, cuál es nuestro derecho actual como consumidor. Allá por el año 2010, cuando se estableció o cuando se promulgó el Código de Protección al Consumidor, ¿no? Se estableció que era un método comercial agresivo el hecho de que un consumidor recibiera una llamada de un proveedor o cualquier tipo de mensaje de texto o cualquier otro tipo de mensaje a través de distintos mecanismos que pueden emplear, tales como call center o sistemas de envío inmediato o sistemas de envío masivo, ¿no? Cuando ha manifestado o ha manifestado su rechazo, o ha manifestado que no desea ser objeto de este tipo de comunicaciones. Entonces, se decidió en su momento que el INDECOPI, como autoridad de consumo, como autoridad principal en el ámbito de consumidor, establezca un mecanismo a través del cual se pueda registrar por parte de los usuarios una línea, un número telefónico o un correo electrónico a través del cual no desea recibir publicidad. Y es así como se creó la base de datos que se llamaba Gracias No Insista. Esta base de datos tenía como finalidad que el consumidor acceda a la misma y pueda registrar su número, pueda registrar su correo y pueda incluso establecer preferencias, ¿no? No quiero recibir publicidad de cosas que sean, por ejemplo, relacionadas a transportes, o no quiero recibir publicidad que sean de telecomunicaciones. Tenía esa posibilidad. Pero, ¿qué sucedió en este contexto? Ya en el 2018, el legislador verificó la norma, verificó su eficacia y se preguntó si esta realmente era o servía para los fines que buscaba. ¿Cuál era el fin? Finalmente, que el consumidor no se vea expuesto a este tipo de comunicaciones masivas o estos tipos de comunicaciones agresivas por parte del proveedor que lo llevaron finalmente a no tener tranquilidad, a interrumpir su tranquilidad y justamente aplicar lo que se establece en el código como un método comercial agresivo. Es decir, te vende de manera agresiva el producto que está ofreciendo a través de estos tipos de hechos, ¿no? Entonces, se verificó en su momento que esto no llegaba a la totalidad, ¿no? Lo que es verificaron es que cada día, a este año, o mejor dicho, a ese año, al año 2018, ya había una penetración de la telefonía móvil a nivel nacional a casi todos los sectores, ¿no? Entonces, a diferencia de este aumento en las líneas móviles, no se aumentaba tanto la base de datos del Gracias No Insista. Entonces, ¿qué hizo el legislador? Optó por una segunda regulación, que es establecer una prohibición por sí misma para que el proveedor se comunique contigo. Es decir, ya no estaba prohibido el hecho de que te comuniques con alguien que esté registrado en la base de datos de Gracias No Insista, sino que en general
tú no puedes comunicarte con ningún usuario salvo que éste te haya expresado de manera previa y expresa su consentimiento para poder recibir este tipo de comunicaciones. Entonces pasamos de lo que es una, digamos, una prohibición relativa de la norma, ¿no? Que te establecía que puedes llamarlo siempre que no esté registrado, a decir, no puedes llamarlo, salvo que éste te haya dado su autorización para poder hacerlo. Entonces, en ese primer punto vemos esta diferenciación que les comentaba. Antes el proveedor podía comunicarse contigo siempre que no estés registrado, y ahora no se puede comunicar contigo siempre que no tenga tu consentimiento. Y esto va a ser fundamental porque a partir de esto la dinámica en el mercado y la dinámica de los proveedores va a cambiar. Y de hecho, seguramente muchos de ustedes lo pueden notar a partir de las comunicaciones que se realizan o de la masificación de los términos y condiciones que ahorita vamos a ver en los contratos que justamente buscan que un consumidor dé su consentimiento para poder recibir estas llamadas, ¿no? Entonces, viendo este primer tema de qué es lo que está prohibido, ¿no? Vamos a ver qué debería tener en cuenta en todo caso para evitar este tipo de llamadas, ¿no? A partir ya de la regulación dada en este momento. Y en este punto vamos a hablar de dos temas importantes, que son básicamente mis dos consejos principales como especialista, como alguien que tiene experiencia en estos temas. Lo primero es revisar si brindaste tu consentimiento y revisar los futuros contratos que uno celebre. A partir de ya hace varias décadas, los contratos de consumo, que quiere decir los contratos que celebra un consumidor, son masivos, es decir, no es que se celebren consumidor con consumidor, sino que en general todos los consumidores reciben un mismo tipo de contrato que se adapta simplemente a algunas particulares, como datos personales, ¿no? O diferencias en el tipo de servicio, pero las condiciones generales son las mismas que se establecen para casi todos los consumidores. A partir de eso, de la basificación de los contratos, lo que se hizo, ¿no? En su momento fue establecer dentro de nuestro código alguna regulación que permita evitar que este tipo de contratos sean lesivos para los consumidores. Pero no obstante esto, no obstante esta regulación para evitar que estos contratos sean lesivos a través de la inclusión de algunas cláusulas que podrían lesionar derechos de consumidores, hay una parte que es básicamente una parte de responsabilidad del consumidor, que es la revisión de los términos y condiciones. Es decir, un consumidor que se considera responsable, un consumidor que sabe, ya sabe qué está contratando, qué servicio está contratando, qué producto está adquiriendo, conoce los términos y condiciones, ¿no? Se entiende que revisa estos términos y condiciones. Esto no quita que se puede evaluar una presunta inclusión de una cláusula que lesione tu derecho como consumidor, pero obviamente hay cláusulas que simplemente aunque te causen una desventaja, no implica que estos sean lesivos para tu derecho porque tú conociste este tipo de cláusulas. Y en este marco que es donde voy a aterrizar para decir qué es lo que sucede ahora, ¿no? A partir del cambio de regulación, como les comentaba, ya la idea de las empresas no es simplemente llamarte, sino asegurarse que tengan tu consentimiento. Y ahorita, como casi todas las contrataciones se realizan en línea, un ejercicio práctico que tú puedes hacer, quizás ahora terminar la videoconferencia, es buscar, por ejemplo, una tienda virtual en la cual tú adquieras un producto normalmente, y te vas a dar cuenta que al finalizar el procedimiento de compra, probablemente te pidan, entre otras cosas, que aceptes unos términos y condiciones para que ellos puedan usar tus datos personales, tales como número, correo, para brindarte información publicitaria, para remitir esta información comercial, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces, y lo digo un poco por experiencia, tanto como consumidor como conocedor de este tipo de normas, a veces los consumidores no leemos muy bien nuestros términos y condiciones. O a veces no los revisamos porque consideramos que son contratos masivos, es lo mismo, pero siempre es bueno revisar estos términos y condiciones, ¿no? Entonces, en estos términos y condiciones, estos contratos, lo que básicamente te va a poner la empresa, que es optativo, no te puede obligar a firmarlo, simplemente no te puede obligar a firmarlo, pero te puede dar a elegir entre tú
permitir el uso de tus datos personales para poder enviarte publicidad o hacerte este tipo de llamadas. Y probablemente si tú revises si tú revisas dentro de todos los últimos contratos que hayas celebrado, por ejemplo, solo en el año 2020 me imagino que como consumidores hemos celebrado un montón de contratos virtuales a partir ya justamente del estado de emergencia, ¿no? Puedes ver que probablemente tú mismo hayas brindado tu consentimiento a este tipo de empresas y que estas empresas no estén haciendo nada ilícito, ¿no? Se estén justamente teniendo lo que tú ya le has brindado. Entonces, la primera recomendación es tú revisa los términos y condiciones sobre los cuales contratas y si ya has contratado uno y ya has brindado el servicio y ya has brindado tu consentimiento, viene el segundo consejo, ¿no? Que es manifiesta tu negativa a recibir llamadas comerciales o spam, ¿no? Y es así como que tú brindas tu consentimiento, también tienes derecho a poder revocar este consentimiento en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia. Y aquí vamos a hacer una diferenciación importante, ¿no? El uso propiamente de datos personales está regulado por una norma que es la Ley de Protección de Datos Personales y que está a cargo, la vigilancia del cumplimiento de esta norma está a cargo de la Autoridad de Datos Personales. Pero dentro de estas normas y demás, hay una parte que atiene al consumidor, que es básicamente aquella que el uso de datos personales para poder promover el consumo a través de qué? De estos llamadas o mensajes publicitarios o mensajes comerciales que te buscan que tú contrates un producto o un servicio. En ese sentido, puede haber una doble regulación, pero atiene a lo mismo, ¿no? Busca lo mismo, que el usuario, que el dueño de los datos personales, del número, del correo electrónico que ha brindado, pueda en cualquier momento establecer una prohibición para que se utilicen estos datos personales para poder hacer llamadas o recibir mensajes. Pero es importante nuevamente decir que estos únicamente se atiene a mensajes comerciales, es decir, no busca evitar que un proveedor te llame, porque un proveedor te puede llamar por distintas circunstancias, por ejemplo, el cobro de una deuda, ¿no? O el recordarte que debes pagar una deuda, o finalmente puede informarte cuestiones del servicio. Esos tipos de uso están permitidos, ¿por qué? Porque atienden propiamente al contrato que tú estás celebrando o el servicio que te están prestando. Lo que se busca en este punto, o lo que se busca en general en la norma, no es impedir este uso por parte para ejecutar el servicio, sino que promueva el consumo de otros tipos de servicios o un servicio adicional. Entonces, sobre la base de estos dos puntos, uno, revisa los términos y condiciones que tú celebras, y dos, verifica que en caso de haber brindado, tú puedas dar o manifestar tu negativa a seguir recibiendo esta comunicación, es que nosotros vamos a decir, ya dimos un primer paso como consumidores para evitar este tipo de llamadas comerciales agresivas, ¿no? Este tipo de llamadas insistentes. Pero, como todo en la vida, siempre hay una empresa, siempre hay una persona que puede infringir estas normas y salirse un poco de este marco de ley y empezar justamente a llamarte a pesar de que tú has brindado ya tu negativa reiterativa a poder a recibir este tipo de llamadas. Y es ahí donde vamos a emplear los mecanismos que nos presenta el INDECOPI y que nos presenta la Ley de Protección al Consumidor, el Código de Protección al Consumidor, para evitar este tipo de llamadas insistentes, ¿no? Podemos dividir quizás estos tipos de mecanismos a través de, primero, un mecanismo que es directo con el consumidor, directo con el proveedor, entre consumidor y proveedor, y otro mecanismo en el que participa la autoridad administrativa, en este caso el INDECOPI. En este primer punto, ¿no? En este primer paso que es de consumidor a proveedor, tenemos algunos mecanismos, o mejor dicho, el mecanismo por excelencia, que es el libro de reclamaciones, que es un libro en el cual tú puedes manifestar tu disconformidad con cualquier servicio, producto o presentar una queja respecto a la atención o lo que tú consideres que está fallando el proveedor en el momento de brindar un producto o un servicio. Y este mecanismo es una de las herramientas muy importantes y que siempre alentamos a utilizarlas porque justamente permiten no solo comunicar al proveedor tu insatisfacción, sino que el proveedor oportunamente tenga conocimiento de la misma y pueda actuar de manera preventiva, ¿no? Porque el proveedor tampoco es que quiera ser sancionado, ¿no?
proveedor puede actuar de manera preventiva para poder contrarrestar este hecho. Entonces, el libro de reclamaciones te permite justamente eso, establecer un mecanismo actual para poder tener una respuesta del proveedor a tu satisfacción, ¿no? Y también se puede considerar como parte de estas alternativas o mecanismos aquellos que implemente el propio proveedor para esto. Hay proveedores que cuentan con call center, con centros de atención de reclamos, con centros de atención al usuario, o algún correo, o algún mecanismo adicional. Incluso ahora puedes entrar a una página y puedes interactuar con un robot que te puede dar instrucciones de cómo presentar un reclamo. Entonces, se han empleado distintos mecanismos y todos estos resultan muy válidos para que tú puedas interponer tu reclamo. Y es importante esto por un punto principal. Uno, porque dejas constancia, o mejor dicho, porque comunicas esto al proveedor, pero también porque dejas constancia de este reclamo que más adelante te puede servir para decir, oye, yo avisé oportunamente al consumidor, al proveedor, de que no estoy de acuerdo con que me sigan llamando. Estoy dejando constancia de que me están llamando y que no, el proveedor no me está respondiendo. Entonces, este es un mecanismo importante y que los invito justamente a utilizar para poder evitar este tipo de llamadas. Pero puede que estos mecanismos finalmente no resulten del todo satisfactorios para un consumidor, porque finalmente el proveedor, como no es un mecanismo que resulte en una sanción, no tiene de repente incentivos para poder culminar con esta acción. Y en ese sentido ya interviene el Indecopi, ¿no? A través de dos mecanismos. Uno, que es el reclamo virtual, que vendría a ser una especie de mediación entre el consumidor y el proveedor, y teniendo de medio al Indecopi. ¿Qué es lo que básicamente se busca? Es que el, el consumidor manifiesta su reclamo a través del Indecopi y el Indecopi lo canaliza al proveedor y a su vez pueda brindar una respuesta, ¿no? Y llegar, si se puede, a una conciliación, es decir, a un acuerdo que satisfaga a ambas partes. Recordemos que parte de las labores del Indecopi es fomentar justamente esto, ¿no? Que el consumidor y el proveedor puedan llegar a buenos términos, ¿no? No se busca en principio, ¿no?, establecer sanciones para los proveedores, sino que ambas partes se satisfagan, porque finalmente quien debe resultar beneficiado es el propio consumidor. Y si la respuesta del proveedor es oportuna y te logra satisfacer, es un mecanismo válido. La conciliación, los mecanismos a través de los cuales puedas resolver tu problema con el proveedor. Pero finalmente ya no funciona el tema de la mediación. ¿Qué puedes hacer? Iniciar un procedimiento administrativo sancionador a través de la interposición de una denuncia. Y en este punto es donde me voy a tener brevemente para explicarles cómo funciona este sistema. La interposición de una denuncia en sí misma tiene dos posibilidades de vías actualmente en el Indecopi. Uno, que se pueda ir a un procedimiento sumarísimo, que es un procedimiento que tiene un plazo breve de 30 días hábiles por instancia, o irse a un plazo a un procedimiento ordinario, que tiene un plazo de 120 días hábiles por instancia. En ambos procedimientos son dos instancias, es decir, un aproximado de 60 días hábiles y un poco más con los términos de apelación y otros, y en el otro caso, más o menos un plazo de unos 240 días hábiles más los términos de apelación u otros que se establezcan dentro del procedimiento. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo es que yo voy a ir a uno u otro procedimiento? Básicamente por la cuantía del monto que estás reclamando. Pero ya sobre este punto, ya sobre el tema que nos toca hablar hoy, el tema propiamente de las llamadas comerciales, en su mayoría se van a un procedimiento ordinario. ¿Por qué? Porque el hecho de que un proveedor te llame insistentemente no está afectando a un servicio o un producto, está afectando tu tranquilidad como consumidor. Y eso no es cuantificable. Y al no ser cuantificable, no puede irse por una vía sumarísima, sino se va por una vía ordinaria. Entonces, la vía ordinaria vendría a ser el primer mecanismo o el mecanismo el que más se utiliza para justamente denunciar estos hechos. Una vez que se inicia el procedimiento, el Indecopi puede resolver en dos sentidos, ¿no? Declarar fundada tu denuncia o infundada tu denuncia. O si hay algún defecto de forma o anterior, puede declarar incluso improcedente tu denuncia, ¿no? Pero digamos que los principales resultados es que te den la razón o no te den la razón, y sobre la base de qué lo vamos a ver ahora, ¿no? ¿Qué podríamos hacer?
Y esto te permite justamente, si te dan la razón, evitar que este proveedor. ¿Por qué? Porque ya interviene un segundo plano, que es la imposición de una medida correctiva, que justamente atiene a este hecho. Si tú estás denunciando que te están llamando, lo que te puede ordenar el INDECOPI es cesa inmediatamente el envío de este tipo de comunicaciones o a hacer este tipo de comunicaciones al denunciante, de acuerdo a lo que te solicitaba anteriormente. Y uno puede decir, pero bueno, esto es un mandato del INDECOPI, ¿y cómo se respeta este mandato? A través de otros mecanismos que tiene el INDECOPI, como la imposición de multas coercitivas, a través de las cuales, si se verifica el incumplimiento, se sanciona a la empresa. Y si se sigue verificando, se vuelve a sancionar, ya sin necesidad de concurrir en un procedimiento. Es decir, ya no necesitas volver al procedimiento, sino que automáticamente, ya dictada la medida correctiva, tú puedes denunciar su incumplimiento y es un procedimiento que son mucho más célebre. Pero digamos, esta es la explicación macro del procedimiento, pero lo que busca finalmente una denuncia es que el consumidor obtenga esta medida correctiva que le va a servir para que el proveedor no vuelva a comunicarse con él, ¿no? Pero ya si tú has llegado a este punto, tú puedes decir, está bien, vamos a interponer una denuncia, pero ¿qué debo considerar? ¿Qué debe contener mi denuncia? ¿No? Básicamente, en la denuncia tú tienes que acreditar que tienes estas llamadas, ¿no? Que tienes estas llamadas insistentes de manera reiterativas y que a pesar de eso y a pesar de manifestar tu disconformidad, el proveedor sigue cesando. Pero antes que eso, y atendiendo a lo que ya hemos explicado, ¿qué tienes que acreditar, o mejor dicho, qué tienes que demostrar o que se tiene que demostrar el procedimiento que el proveedor no cuenta con tu autorización? En ese sentido, si tú vas a interponer una denuncia, por ejemplo, me está llamando un banco que me sigue insistiendo una y otra vez, ¿no? Entonces, reviso mi contrato con el banco y veo, y en efecto, al momento de contratar, de sacar un préstamo, de sacar una tarjeta, di mi consentimiento para que el banco me llame para brindarme información de sus productos o servicios. Entonces, ¿qué hago? Quito esa autorización, ¿no? Entonces, previo al inicio de una denuncia, verifica que en efecto el proveedor no cuente con tu consentimiento. Es decir, revisa tus términos y condiciones y asegúrate que no cuentes con tu consentimiento o que lo hayas dejado sin efecto. Es decir, que hayas establecido el mecanismo a través de un reclamo, a través de una comunicación en la que hayas dicho, no quiero que sigas comunicándote conmigo, ¿no? Asegúrate de ello en primer lugar. Segundo, identifica estos tipos de llamadas y mensajes y comunicaciones comerciales. Es decir, guarda este tipo de registros. Es importante, ¿por qué? Porque partimos del hecho de que vamos a decir que un proveedor te está llamando insistentemente. Entonces, lo primero que tienes que acreditar es que es ese proveedor el que te está llamando, ¿no? Entonces, generalmente nos llaman obviamente de números desconocidos y no sabemos cómo identificarlos. Entonces, ¿cómo podemos dar constancia? A través justamente del contenido del mensaje o del contenido de la llamada que se está haciendo. Y este contenido a su vez nos va a permitir acreditar no solo el proveedor, sino también que se trata de un mensaje comercial. Como les decía hace un momento, si el proveedor te llama para cobrarte una deuda, posiblemente no es un mensaje comercial, no es una llamada existente, es un tema propiamente un método de cobranza. Pero si te está llamando para ofrecerte un servicio, ahí es donde vamos a entrar y ahí es donde vamos a detectar si esta empresa está cumpliendo con la norma o no. En ese sentido, para tú presentar tu denuncia, sugiero, en base a mi experiencia, tener estos 4 medios probatorios. Uno, el registro de llamadas ante la empresa operadora. Es decir, tú vas a presentar aquellos números desde los cuales te está llamando y el registro que puede estar en tu celular y de repente si no tienes tu celular, imagínate que has cambiado recientemente tu celular, puedes optar por otro mecanismo que establece el OCIPTEL, que es la entidad encargada de este tipo de comunicaciones, que establece que el proveedor te puede brindar información sobre el registro de llamadas entrantes de un plazo de 2 meses de antigüedad. Es decir, si hoy día, por ejemplo, no cuentas con tu registro en tu celular porque se borró el registro, puedes solicitarlo ante tu entidad o ante tu empresa de telecomunicaciones para que te brinde las llamadas entrantes a tu celular, a tu línea móvil, ¿no? En un plazo de dos meses anteriores. O sea, por ejemplo, en este caso sería hasta febrero.
Entonces ellos tienen la obligación de brindarte esta información. Y esto justamente permite como autoridad verificar en efecto este número que está denunciando está recibiendo este tipo de comunicación. Lo segundo es que podemos llamar, podemos grabar o podemos dejar constancia de cuál es el mensaje publicitario. Nosotros propiamente hacemos los requerimientos a las empresas para que puedan presentar este tipo de grabaciones. Generalmente estas contrataciones están sujetas o sea, se realizan mediante call centers, ¿no? Estos call centers ya de por sí guardan un registro de estos tipos de llamadas, ¿no? Y lo que busca justamente es dejar constancia de que se te está llamando y qué información se te está brindando ante cualquier conflicto. Pero como consumidor tú también puedes optar por hacer este tipo de grabaciones de llamadas y poder dejar constancia de cuál es el mensaje que te está enviando. Lo tercero es el reclamo ante el proveedor, y lo que él mencionaba hace un momento cuando explicaba el tema de los mecanismos frente del consumidor frente al proveedor. El libro de reclamaciones, el reclamo a través de un correo electrónico, de un medio adicional, en el que deje constancia que tú estás manifestando al proveedor que te está hostigando con este tipo de llamadas, que está reiterando este tipo de comunicaciones. Esto nos va a ayudar a tener en cuenta que ya hay una manifestación no solo de tu negativa, sino una insistencia por parte del proveedor y nos da mayor indicios de poder ver si hay una posible infracción por parte del proveedor. Y finalmente, los reclamos ante el INDECOPI, que en sí mismos no son, digamos, unos medios probatorios por sí mismos, digamos, en el ámbito jurídico del derecho, pero sí nos ayudan a tener algún indicio, algún medio probatorio, incluso las afirmaciones que se pueden dar dentro de este procedimiento de reclamo ante INDECOPI pueden ayudarnos a vislumbrar mejor el hecho que estás denunciando. Entonces, estos cuatro medios probatorios, estos cuatro mecanismos, estas cuatro documentaciones que tienes que tener, las presentas con tu denuncia en caso, se diera el caso que tú quieres denunciar a un proveedor, ¿no? Pero, y justamente ya entrando a esta etapa final de la exposición, ¿qué sucede? Lamentablemente ahora, y quizás es la razón por la que muchos de ustedes vienen el día de hoy a la exposición y desean saber frente a estas llamadas en las cuales no puedes identificar al proveedor. Y es un problema porque ya como seguramente lo pueden deducir de lo que he expuesto, ¿no? Lo importante aquí, cuando hablamos de un procedimiento, de una denuncia o incluso de un reclamo por estos tipos de hechos, nos atenemos a qué, a verificar que en efecto sea un proveedor el que te está haciendo este tipo de llamadas. Lo que no podemos verificarlo a partir de que justamente estos hechos de que te llaman y no contestan o no puedes tener registro de este tipo de llamadas. Entonces, ¿qué alternativas, qué mecanismos tenemos, ¿no? En lo particular, como ya esto lo hablo de la experiencia de consumidor, este tipo de llamadas son frecuentes por etapas, ¿no? Generalmente no terminan, o sea, no terminan durando más de 2 semanas, una semana en la cual te pueden hostigar y decir. Pero lo que como consumidor he podido verificar que finalmente una empresa, si es que te quiere comunicar y si es que es una empresa la que te está buscando comunicar, finalmente te va a contestar, te va a llamar o va a tener la llamada, porque no lo están haciendo para poder demonstrar, sino por poder venderte un producto o servicio, que es la finalidad. Y me ha pasado en mi experiencia como consumidor, lo he visto que ya he podido identificar a dos empresas que son responsables de este tipo de llamadas, ¿no? No voy a decir los nombres, pero sí puedo decir, es un banco y es una aseguradora, por ejemplo. Y, veo que a partir de eso yo puedo identificar, oye, entonces, este proveedor, aunque no tengo constancia de que me ha llamado las otras veces, este proveedor me está insistiendo en las llamadas. Entonces voy a ir y voy a interponer mi reclamo. Ya dejé constancia, ya tengo los medios probatorios, ya pude grabar la llamada, ya pude contactar que este proveedor y por tanto ya puedo interponer esta denuncia. Pero puede que esto siga sucediendo y a partir de eso es que nosotros como Indecopi hemos activado distintos mecanismos a través de los cuales, si bien no te habilitan como tú como consumidor interponer una denuncia o estar en un procedimiento, sí te permiten ser parte de una vigilancia ciudadana o ser parte de un proceso en el cual Indecopi vigila el mercado y el cumplimiento de las acciones de los proveedores. Y que
finalmente el origen del Centro Especial de Monitoreo del INDECOPI, que es justamente atiende a qué? A que quiere verificar el cumplimiento de las normas, que los proveedores estén cumpliendo con las normas establecidas en el código, o que no transgredan estas normas, incluyendo este tipo de las llamadas. Hacia el año 2020, hasta el año 2020 teníamos un mecanismo que se llamaba WhatsApp, WhatsApp no insista, ¿no? Algo que básicamente servía para que tú como consumidor digas, dejes constancia, mandes un reporte al INDECOPI y le digas, este número me está llamando, este proveedor me está llamando y esta empresa me sigue insistiendo, me está vendiendo productos o servicios, me está ofreciendo tales productos, sigue insistiendo, le he brindado o en manifestación negativa y sigue insistiendo, no solo de una, sino de miles de empresas, de distintas empresas. Entonces, ¿qué sucede? Que si bien en tu caso no puedes activar un mecanismo directo, el INDECOPI sí puede hacerlo. ¿Por qué? Porque recoge tu reporte, recoge el reporte del ciudadano B, del ciudadano C, y así hasta juntar diferentes indicios. Es decir, los consumidores unidos, ¿no?, van a poder vencer este tipo de circunstancias, van a poder defenderse frente al proveedor a partir de la mediación del INDECOPI. Entonces, el centro de monitoreo, por ejemplo, tiene el formulario de vigilancia ciudadana. Actualmente ya no existe el WhatsApp no insista, pero sí está este formulario de vigilancia ciudadana en el cual tú puedes dejar constancia de este hecho, ¿no? Por si acaso he recibido tales llamadas y de tal empresa, dejas constancia de los números. Entonces viene otro ciudadano y deja las constancias de los mismos números y ya se contrasta. Y se dice, oye, entonces, ¿es esto lo que está pasando? ¿No? ¿Es esto la relación que tenemos? Y si y también tenemos otros mecanismos que son los que ya expliqué, que es el reclamo virtual y las líneas telefónicas en las cuales se brinda atención al consumidor y se puede identificar. Los reclamos SAC, los reclamos de atención al ciudadano, no solo son reclamos en los cuales vas a mediar, sirve también para el INDECOPI identificar en qué momento, cómo va el mercado, ¿no? Si verificamos que cierto sector del mercado tiene incidencia en este tipo de infracciones, se va a vigilar ese mercado. Y esto, me pueden preguntar, ¿y esto finalmente, todo lo que después se ha expuesto en este momento, tiene resultados? Claro que sí, ¿no? Ya ha habido este tipo de resultados, ¿no? Hay empresas que ya se han identificado, se han verificado que están incurriendo en este tipo de prácticas y lo que se hace es sancionar, iniciar un procedimiento sancionador a estas empresas y finalmente sancionarlas por incumplir estos, estos, este mandato de la norma, ¿no? Esta prohibición del código de hacerte este tipo de llamadas. Entonces, no solo te invito como consumidor a verificar o a interponer un reclamo o a interponer una denuncia, sino también a participar en nuestra vigilancia ciudadana a través de estos tipos de reportes. Nos va a ayudar bastante porque justamente un consumidor puede que contra una empresa no pueda hacer mucho, pero de repente muchos consumidores sí podemos verificar y sí podemos advertir este tipo de incumplimientos y hacer valer nuestro derecho. Con esto quiero terminar la parte de la charla. Les agradezco mucho por escucharla y ahora voy a proceder a revisar los mensajes o las preguntas que tienen para poder absorberlas en este tiempo. Muchas gracias. Bien, tenemos las preguntas. Vamos a iniciar. La primera pregunta de Pedro Rivas nos dice, ¿qué acciones se está tomando contra la venta de bases de datos con números telefónicos? Y ahí, justo lo explicado durante la exposición, vamos a hacer un poco énfasis en nuestra limitación de competencias. Nosotros como Indecopi vemos esta parte de aquí, que es que no te, como consumidor, no te llamen de manera insistente para ofrecerte un producto o un servicio. Pero propiamente el tratamiento de datos personales, es decir, donde está consignado la base de datos de muchas personas, no lo vemos nosotros, sino lo ve la Autoridad Nacional de Datos Personales, que está adscrita al Ministerio de Justicia. En ese sentido, esa es la autoridad administrativa que se da a cargo de este tipo de uso de datos personales, ¿no? Entonces, sí invitamos en todo caso a poder acudir a este tipo, tienen dentro de la página web y tienen también otros medios a través de los cuales difunden este tipo de acciones, e incluso hay una regulación, como les explicaba, que hace que cada día más los dueños de esta base de datos, de esta lista de números,
tenga mayor responsabilidad frente al consumidor por el uso de este tipo de datos personales. La segunda pregunta de Wilder Prado nos dice, buenas tardes, ¿qué hacer cuando se reciban llamadas constantes de entidades financieras ofertando un préstamo bancario? ¿No? Y ahí nuevamente repetimos lo que habíamos dicho, ¿no? Tienes varios mecanismos, ¿no, Wilder? Tienes el primero, el mecanismo directo contra el proveedor, es a través de libre reclamaciones, la mediación en línea de copia a través de un reclamo SAC, y lo tercero vendría a ser el reclamo, ya la denuncia propiamente interpuesta contra el Indecopi, y si no puedes identificar mayor, puedes ayudarnos a través del reporte, a través de nuestra vigilancia ciudadana. La pregunta número 3 dice Medalín Rodríguez, buenas tardes, ¿esa qué norma es? Entiendo que se hace referencia a la norma que justamente hace sobre el tema de las llamadas asistentes, es la ley de protección, o mejor dicho, el Código de Protección de Datos Personales, que es la ley 29571. El artículo el literal E del artículo 58 es el que regula propiamente esta disposición, lo que hemos explicado y que hemos detallado hoy. Pero es el Código de Protección al Consumidor. De hecho, el Indecopi tiene, y lo pueden ubicar muy fácilmente, este código, y lo difunde mucho para poder tener alcance las normas al consumidor. Jaime Peña señala, muchas veces sucede que se encuentran llamadas perdidas en nuestro celular, sin embargo, cuando uno llama al número, este número no existe o se encuentra bloqueado. Entonces, no se puede identificar qué proveedor es el que me llamó y no sabemos a qué proveedor imputar el reclamo. Por lo que hago la siguiente pregunta. ¿Es correcto que los proveedores te llamen de un número donde solo pueden hacer llamadas y no pueden recibirlas? Lo cierto es que vamos al inicio, ¿no? El hacer las llamadas propiamente, emplear estos mecanismos masivos de comunicaciones a través de call centers y demás, no está prohibido. No es una actividad prohibida porque atiende la libre competencia. Y el hecho de que un proveedor pueda tener un número al cual no puedas llamar, también atiende a su derecho, no son números genéricos, es como, digamos, un buzón que no se responde, ¿no? Algo así que sucede, haciendo un símil con los correos electrónicos, es un buzón que no tiene respuesta, ¿no? Es algo así, no es por ser una infracción. Lo que sí es una infracción es justamente esto, ¿no? Llamarte de manera insistente. Y esto justamente, a lo que iba en la última parte de la cuestión, nos ayuda, tu reporte nos ayudaría mucho a ver qué tipos de números se están empleando, ¿no? Para poder de repente contrastarlo con otros números de otras empresas, de otros reportes de otros ciudadanos que nos permitan tener más medios probatorios para poder imputar responsabilidad contra estas empresas. José Espinosa nos dice, ¿qué hacer si una entidad financiera te llama a un número de tu trabajo y a pesar de reiteradas veces le indico que llame a mi número personal? Que ese no es mi número y pasa un tiempo y lo vuelve a hacer. Y aquí hay una cuestión importante, ¿por qué? Porque cuando tú eres, o cuando te dan un número del cual tú eres usuario, es decir, no eres titular de la línea, tú tienes los mismos derechos. Tienes el derecho de exigir que no se te llame, pero la parte del consentimiento, de que te brinden para llamarte un número o no, puede estar sujeta a la disposición del titular, ¿no? Entonces, es el titular quien finalmente brinda este tipo de autorización. El usuario lo puede hacer, pero digamos que finalmente es el titular, la decisión del titular, la que finalmente va a estar por encima de la decisión del usuario. En ese sentido, en tu caso en particular, lo que invito a que tú haces es ver justamente a tu empresa, ¿no? De repente ver si tu empresa ha dado algún tipo de consentimiento, o si de repente en el uso de tus datos personales has dado este tipo de consentimiento, y si no, y si tienes registro de que esta empresa te sigue llamando, tú como usuario puedes denunciar este hecho ante el Indecopi para poder justamente evitar que te sigan llamando y dando estos tipos de llamadas insistentes, ¿no? Alison nos comenta qué hacer si se condiciona la prestación del servicio, la adquisición del bien o incluso la entrega del comprobante de pago a la firma de una autorización de uso de datos personales. Y aquí vamos a diferenciar. Vamos a diferenciar porque propiamente, como decía hace un momento, la protección de datos personales no está a cargo del Indecopi, sino de la Autoridad Nacional de Datos Personales.
Pero lo que sí mencionaba es que la empresa, o sea, el uso genérico del dato personal, y de acuerdo a la norma, de acuerdo a la ley de protección de datos personales, es casi obligatorio para las empresas. Las empresas te lo señalan, te lo dicen. ¿Por qué? Porque la ley los obliga a hacerte o a dejarte constancia de cuál es la información que te da. O sea, ellos te dicen, oye, estas son las normas que te estoy aplicando, voy a hacer uso de tratamiento, porque ellos te lo deben informar, están obligados a informarte cuál es el tratamiento que hacen de tu datos personal. Ahí puede haber una discusión si te pueden obligar a aceptar términos y condiciones y demás. Puede haber una discusión que se va a verificar entre la autoridad de datos personales y el usuario o el dueño de la base de datos. Pero lo que sí, y exponía, y queda claro, es que el proveedor no te puede específicamente decir que va a usar tu dato personal para llamarte, no te puede obligar a que tú suscribas una aceptación para llamarte o para enviarte mensajes comerciales justamente a brindarte el servicio, porque esto sí constituiría una presunta infracción contra el código, porque justamente lo que se busca y lo que establece la norma es que esta sea expresa y también sea voluntaria esta aceptación. No te pueden combinar a que tú, el uso de tu dato personal sea para un fin comercial. Por tanto, podrías denunciar este hecho. María Com nos dice, me ha pasado que he terminado de revisar los términos y condiciones, solo tengo la opción de aceptar para poder continuar. A veces no tienen el botón de rechazar. Y acá va un poco en la línea de lo anterior, ¿no? Los términos y condiciones en general tienen un montón de cláusulas, ¿no? En general, la contratación electrónica está sujeta a cláusulas que van desde propiamente el uso de la página web hasta finalmente el uso de datos personales o condiciones de entrega del producto o demás. Y aquí lo que sí es claro es que una empresa sí te puede obligar a firmar unos términos y condiciones. ¿Por qué? Porque es la forma en que ellos contratan, son los términos en los cuales contratan. El problema va a ser revisar si el contenido de estos términos y condiciones y las cláusulas que se tienen en estos términos y condiciones son abusivos. Es decir, contravienen o lesionan tus derechos. A partir de ese momento podemos decir, está bien, la aceptación de términos y condiciones no es una infracción. Lo que sí es una infracción es que estos términos y condiciones te impongan o tengan cláusulas que hagan que tus derechos sean lesionados o puedan finalmente ponerte obstáculos onerosos y demás. Entonces, sí, no está, no por sí mismo, salvo que sea el caso anterior explicado que se te obliga simplemente a enviar o utilizar tu datos personales para poder enviarte publicidad, salvo esa excepción, en general, decirte o obligarte a que aceptes unos términos y condiciones por sí mismo no está prohibido, salvo justamente esa excepción, ¿no? Que se establezcan como esta cláusulas que sean lesivas a tus derechos. Úrsula de la Torre nos menciona, las llamadas realizadas por robots se encuentran dentro de la prohibición de llamadas comerciales que ofrecen préstamos y más. Sí, totalmente, no hay condicionamiento, son llamadas y la norma es, incluso si la pueden revisar, es un poco más amplia, ¿no? Es cualquier mecanismo que emplee estos tipos, porque ya, digamos, incluso hasta las empresas medianas o pequeñas ya pueden tener acceso, gracias a la máquina de tecnología, digamos así, a tener acceso a estos mecanismos de difusión de sus productos y servicios. Entonces, sí, adaptándonos a esto, la norma ya previsto que cualquier mecanismo, incluyendo justamente que unos robots o demás te ofrezcan estos productos y servicios, también puede constituir una infracción. ¿Cómo identifico qué proveedor me llama si la mayoría de veces esperan que yo conteste para luego cortarme la llamada? En ese caso, es lo que explicaba hace un momento, ¿no? Es complicado generarte un poco de indicios si es que no identificas al proveedor. Porque al principio la llamada no te da constancia, solo registro de llamada no te da constancia de que sea el proveedor el que te está, o tal proveedor el que te está llamando. Pero sí podemos nuevamente aplicar dos mecanismos. Uno, esperar justamente, que es un consejo personal, no es un consejo más como consumidor, esperar a que se dé esta comunicación, porque finalmente si una empresa te busca para ofrecer tus productos o servicios, va a querer que tú cojas la llamada y te pueda atender. Me ha pasado como consumidor. O establecer el mecanismo de reporte ante el INDECOPI para poder tener un poco de esta información que nos puede ayudar a contrastarla con otra. ¿Cómo proceder si me apersono a un proveedor a realizar
la revocación de la supuesta autorización para poder llamarme a publicitar su producto, y el asesor que me atiende no tiene conocimiento de esta revocación, que por medio probatorio eficiente por recabar, realizar mi denuncia o reclamo si corresponde por no aceptar la revocación de la supuesta autorización de recibir publicidad. En efecto, no hay una formalidad para poder revocar tu consentimiento, porque finalmente la norma no lo ha previsto así, no es que haya un formato y demás que tú debas llenar para revocar tu autorización. Se entiende entonces a partir de esto que los mecanismos que te ponen a disposición del consumidor, el proveedor por sí mismo, por ejemplo, una atención al usuario, puede ser un mecanismo válido para dejar constancia que no quieres hacer, ¿no? Es decir, puede que si vas a tienda, un proveedor no sepa esto, pero tiene algunos mecanismos. Y si no lo tiene, tienes a la mano el libro de reclamaciones, donde cual hay una sección en la cual tú puedes, como consumidor, establecer un pedido, ¿no? Dejas tu reclamo, dices, me están llamando, y ya así mismo dejas el pedido, deje de llamar, y esto te sirve ya como un indicio de que tú ya has dejado, o has rechazado estos términos o esta autorización de te puedan llamar. José Espinosa nos dice, ¿cuáles son los plazos para resolver estos reclamos? Suelen ser plazos muy largos. Como explicaba, generalmente este tipo de reclamos por llamadas insistentes se ven en un procedimiento ordinario. Si es un procedimiento relativamente largo, son 120 días hábiles desde que se notifica la denuncia al proveedor, al presunto proveedor infractor, ¿no? Y más o menos en mi experiencia vendrían a ser unos 6 meses. Luego de eso pasa por un procedimiento de apelación y luego se sube a una segunda instancia donde hay un plazo similar. Es un procedimiento ordinario y es un plazo normativo que se tiene de momento, ¿no? Pero lo que se busca siempre es poder brindarle celeridad a cada procedimiento. Eder Carpio nos dice, ¿cómo reclamar por llamadas insistentes si desconozco el nombre de la empresa que llama o no lo tengo registrado? Nuevamente hago referencia a mi anterior respuesta, ¿no? Hay estos otros mecanismos. José Espinosa nos dice, ¿cuál es el procedimiento para este tipo de reclamos? Algunas empresas dicen que primero reclames, luego apeles, y si no soluciona, recién ir a Indecopi. Ahora, ahí de repente, y puede suceder, ¿no? Que se confundan los procedimientos. Uno, a veces, la normativa, el Indecopi tiene digamos, una competencia general para ver infracciones a consumidores, pero hay otros organismos que se reservan parte de esa competencia para sí mismos. Por ejemplo, está el OCIPTEL, que ellos atienden a los consumidores de telefonía móvil, o de telefonía en general, o de servicios de telecomunicaciones en general. Entonces, si tú tienes un reclamo por tu servicio de telefonía móvil, no somos competentes nosotros, sino te vas a hacer en OCIPTEL. OCIPTEL tiene un procedimiento que es justamente algo de lo que tú me explicas. Primero vas donde la empresa, y segundo, a una segunda instancia que vas donde OCIPTEL. Pero en este caso, en el caso de las llamadas insistentes, en la cual nosotros somos competentes, sí no es necesario acudir al proveedor y en segunda instancia acudir al Indecopi. Eso no sucede así. Tú puedes interponer tu reclamo y a la par puedes interponer una denuncia. No son excluyentes, no necesitas pasar por una parte previa. El reclamo SAG incluso es optativo, no tienes que pasar por este reclamo. Puedes interponer una denuncia. Nosotros promovemos sí que puedas ir primero al proveedor para poder tener un procedimiento célere con él. Pero si no es algo que te dé seguridad, puedes ir directamente al Indecopi. Y sí puedes igual activar estos mecanismos, ¿no? Interponer tu reclamo en el libro de reclamaciones o cualquier mecanismo que te ponga a disposición del proveedor. Sí. Nuevamente, ¿qué pasaría si una vez presentado mi reclamo, estas llamadas cesan por un tiempo y luego de declarar el caso cerrado, estas empresas reanudan las llamadas? Y aquí es importante porque decía las medidas correctivas, ¿no? Cuando tú culminas un procedimiento, no es que vas a culminar, la sancionan y se cierra el caso. Hay una parte, digamos, post-resolutiva, post este procedimiento, posterior a este, en el cual el Indecopi vigila que el mandato que ha realizado sea aplicado. Es decir, si el Indecopi termina su procedimiento, ordena a la empresa no, no remitas mensajes de texto, no remitas llamadas a este número, esta obligación va a continuar de manera indeterminada hasta que el propio consumidor revoque y puede ser que se pueda revocar incluso hasta unos meses después, pero digamos que la medida correctiva es esa, ¿no?
Y se va a vigilar a través de qué, de lo que les comentaba, un mecanismo de sanción a la empresa para que la obligue a cumplir este tipo de mandato del INDECOPI. Nuevamente, ¿cómo quitar mi consentimiento en el caso de entidades financieras? El mecanismo es similar. En el caso de las entidades financieras tienen también procedimientos reclamos propiamente establecidos dentro de su propia regulación, pero igual puedes acudir a través de solicitudes o simplemente a través del libro de reclamaciones, que es un mecanismo general. Eh, Si manteniendo el consentimiento de un consumidor, el proveedor realiza llamadas insistentes o mensajes promocionales que resulten hostigantes, ¿se podría sancionar al proveedor? O sea, el consentimiento en sí mismo faculta al proveedor a llamar. Ahora, la parte ya que, digamos, que te puedan insistir de manera hostigante, va a determinar mucho de cómo accionas tú en ese momento. Y es que si tiene tu consentimiento, probablemente lo que se necesita en este momento, cuando te estén llamando, es tú dejar constancia que ya no quieres que te llamen. Es decir, yo le di mi número a una aseguradora que me está ofreciendo un seguro para el tema, por ejemplo, del COVID, por ejemplo, un seguro contra el COVID. Y me sigue insistiendo, me llama lunes, martes, miércoles, y yo en un momento manifiesto y tengo que manifestar mi rechazo a este tipo de comunicaciones. De otro modo, y no es que esté diciendo que va a ser así, pero de otro modo se puede interpretar que tú estás aceptando esto porque ya tienes una autorización o la empresa tiene una autorización para poder brindar. Claro que si te llama de manera hostigante de repente mañana, tarde, noche y sigue esto, podemos hablar otro tipo de incumplimiento de la norma. Pero digamos que siempre es importante tú manifestar en cada comunicación nuevamente tu rechazo a este tipo de comunicaciones para que cese las mismas. Es necesario y obligatorio que las llamadas o mensajes telefónicos promocionales se realicen desde un número especial del proveedor, por ejemplo, de 4 dígitos para los mensajes. No, no es necesario, no hay, por lo menos, a nivel de competencia, los proveedores pueden establecer distintos mecanismos, ¿no? De hecho, es común actualmente ya ver incluso números de más de 10 dígitos, porque sabemos que pueden ser call centers del extranjero, ¿no? De otros países en los cuales le brinda el servicio a esta empresa. Y esto se promueve porque hay una libre competencia, un libre mercado, ¿no? Que se atiende justamente a nuestra economía, que es abierta a la competencia, y esto permite justamente contratar mecanismos distintos que pueden utilizar distintas formas de comunicarse contigo, números cortos, números largos, números internacionales o demás, ¿no? La prohibición no va en ese sentido de ver qué tipo de números, sino que la acción misma de llamar. En caso no sean llamadas, sino mensajes de texto celular, ¿puedo seguir el mismo procedimiento para la denuncia? Completamente cierto, es correcto, sí, puede seguir el mismo procedimiento puede seguir la misma denuncia porque el hecho infractor es el mismo, ¿no? Llamadas, mensaje de texto, incluso en spam a través de tu correo electrónico, por ejemplo. Mi teléfono tiene la opción de bloquear, denunciar spam. Quisiera saber a quién estamos denunciando porque estas llamadas siguen y siguen siguiendo ese mismo número, es el mismo prefijo. Sí, y es justamente a lo que comentaba, ¿no? Eh, Estos tipos de números los podemos identificar fácilmente y nosotros podemos decir, sí, es fijo que es este proveedor, es fijo que es esta persona la que me está llamando, pero digamos que siempre vamos a necesitar el medio probatorio. Y esto lo obtenemos a partir de los mecanismos que les he expuesto anteriormente. ¿Dónde se encuentra el formulario del SEMI? Es así, les puedo dejar al final de la exposición, le puedo dejar el formulario, ¿no? en comentarios antes de culminar para que puedan tenerlo a la mano. En caso me llame una operadora por una deuda pendiente, pese a tener una constancia de no adeudo, ¿procede mi denuncia? Sí procede tu denuncia, pero procede por otro tema que no es el que se hoy día, pero te atiendo brevemente la consulta. Hay una infracción, al igual que las llamadas asistentes, también hay una infracción por métodos agresivos de cobranza o métodos que básicamente lo que buscan es que también los métodos a través de los cuales te cobra una empresa no sean hostigantes. Y además,
también hay un deber de idoneidad general para todos los consumidores, en los cuales pueden denunciar estos hechos, infracciones a las cuales, a pesar de no tener una deuda, pueden fingir, deciden llamarnos, entonces eso constituye una infracción al deber de idoneidad de la empresa. Entonces, si procede la denuncia, es otro mecanismo, es otra explicación, y de repente puede incluso meter otra charla, pero sí también está protegido por el INDECO. Te pueden condicionar para el acceso a un determinado servicio que previamente tienes que brindar tu consentimiento para recibir todo tipo de publicidad. No necesariamente, mejor dicho, no te pueden obligar, ¿no? Este consentimiento debe ser previo, tiene que ser informado, tiene que ser expreso y tiene que ser voluntario por parte del consumidor. Es válido informar a la persona que llama del call center y retirar el consentimiento en ese momento, o necesitar informarlo directamente al proveedor. Sí, lo puedes dejar constancia en este momento, pero yo en lo particular sugiero lo siguiente, es dejar constancia directamente con el proveedor a través del libro de reclamaciones o a través del mecanismo que te establezca el proveedor. ¿Por qué? Porque probablemente cuando no todas las llamadas que te realicen estén grabadas. Probablemente, menos si no llegan a comprar un producto o servicio, generalmente estas llamadas no pueden ser grabadas, ¿no? Y no están obligados a almacenar, salvo que existe una resolución especial, no están obligados a resguardar todo este tipo de comunicaciones. Entonces, lo que te va a brindar los términos y condiciones es una constancia que tú la vas a tener. Tú vas a tener constancia de este reclamo y tú la vas a poder presentar. Cuestión que puedes dificultarse un poco si es que solo lo dejas con una llamada. Sí se puede hacer, pero sí lo que puedo decirte, lo mejor sería a través de un mecanismo en el que dejes constancia como un reclamo. Buenas tardes, se debe seguir el mismo procedimiento cuando recibo llamadas reiterativas de diversas empresas preguntando por otra persona, cuando soy yo la titular de mi línea. Sí, eso es, digamos, otra infracción al deber de idoneidad. Sí se ha sancionado en el INDECOPI casos similares, pero no se ve por este tipo de hecho, ¿no? Se ve por otro tipo de normativa dentro del Código de Protección al Consumidor, pero sí puedes tener protección por ese lado. Si llamo al proveedor para borrarme de su base de datos como registro esa llamada, ¿por qué podría no hacerlo? No entiendo muy bien la pregunta. Entiendo que va básicamente al hecho de que si puedes solicitar al proveedor que te borre de su base de datos, sí puedes solicitarlo en principio. De hecho, es una de en general, no solo para llamadas, sino en general, como derecho de tus datos personales, todos los titulares de datos personales pueden exigir al dueño de la base de datos, al quien tiene ese dato personal, a no usar, a oponerse a su uso o incluso a poder eliminarlo, ¿no? Pero también está sujeto a alguna regulación especial, pero sí lo puedes realizar. ¿Cuál es el horario permitido para recibir llamadas comerciales? No hay un horario establecido. No hay digamos, un horario establecido. Sí lo hay para las deudas. Es decir, por ejemplo, cosa curiosa, sí lo hay para las deudas, ¿no? Que hay un horario que se establece, pero no para el tema de las llamadas comerciales. Y esto nuevamente, y les digo, atiende mucho al tema de la dinámica del mercado, ¿no? Establecer un horario para llamadas comerciales podría hacer que la dinámica del mercado pueda incurrir en eso cuando, por ejemplo, válidamente puedes contratar en la madrugada, ahora que casi todos los servicios son virtuales o prontos puedes hacerlos de manera virtual. Restringir un horario puede no ser muy bueno para eso, ¿no? Pero sí, los mecanismos, el hecho de tener tu consentimiento, sí es necesario, aunque sea en la mañana o en la tarde o en la madrugada. Contestamos dos preguntas más. Dice, habiendo distintos medios para la promoción de productos y dado que las llamadas insistentes son las más que molestas, ¿existe la posibilidad de sacar en el futuro una legislación donde esté prohibido el uso de call centers para ofrecer productos a consumidores? Ya la regulación actual lo que prohíbe justamente es usar este tipo de hechos, pero no el uso mismo, sino que lo hagas a usuarios que no te han dado su autorización, que es ya por sí digamos, una regulación un poco amplia, ¿no? Un poco más gravosa que la anterior, ¿no? Que incluso puede tener un poco de rechazo por parte de las empresas, podría ser, pero es la regulación actual. Prohibir el tema de los call centers no corresponde al INDECOPI, no somos un órgano que
que regula estos temas de normas, esto finalmente lo determina el Congreso de la República o el Poder Ejecutivo a través de la zona de facultades legislativas, pero si me das mi opinión personal, creo que no es necesario esto cuando hay un mecanismo ya establecido, ¿no? Los call centers de por sí facilitan la llegada hacia consumidores que sí pueden querer contratar, ¿no? Finalmente, veamos también siempre las caras de ambas monedas, siempre puede estar el consumidor que esté molesto con este tipo de llamadas y hay consumidores que necesiten este tipo de llamadas, este tipo de mecanismos para poder adquirir productos y servicios. Entonces, creo que sería una medida extrema y creo que la regulación actual y la que hemos expuesto es suficiente por el momento para poder evitar este tipo de prohibiciones y sobre todo proteger al consumidor. Y finalmente, después de escribir mi libro de reclamaciones, ¿quién es el que resuelve mi queja? ¿Es el Indecopy? No. Es el proveedor el mismo que te debe brindar la respuesta a través, en un plazo de 30 días hábiles que se puede ampliar hasta 30 días hábiles, perdón, 30 días calendario, que se puede ampliar hasta 30 días calendarios adicionales si justifica su respuesta dentro de este plazo, ¿no? Pero ya actualmente ya se ha emitido una norma que reduce este plazo. Y ya va a reducir este plazo y lo va a hacer un plazo único de 15 días. Todavía no entra en vigencia esta norma, pero sí ya se va a empezar, dentro de poco se va a empezar a aplicar. No recuerdo muy bien la fecha de entrada en vigencia, pero sí se va a dar. Pero finalmente, contestando a tu pregunta, es el mismo proveedor que finalmente debe responder tu solicitud, mejor dicho, tu reclamo, y en caso que no lo hiciera, eso también constituye una infracción. El caso de no brindar una respuesta a un libro de reclamaciones o a un reclamo es una infracción sancionada por el artículo 24 del Código de Protección al Consumidor. Y bueno, eso creo que sean todas las preguntas. He tratado de resolverlas en su mayoría. Son preguntas que ya se repiten por la misma dinámica de la exposición. Y agradezco mucho nuevamente a ustedes por participar de esta videoconferencia. La verdad es que el tema, como ven, es un tema muy enriquecedor y sobre todo hoy en día que muchos de nosotros podemos estar sujetos a este tipo de acciones por parte de los proveedores. Siempre estamos abiertos a los canales de atención a los usuarios a través del reclamo SAG, a través del centro de monitoreo, a través de simplemente las consultas que se pueden hacer. Y siempre los invitamos a hacer eso, ¿no? A comunicarnos sus satisfacciones, porque finalmente esto nos ayuda a nosotros a hacer una mejor institución y a brindarles un mejor servicio. Muchas gracias. Muchas gracias. Atendidas las consultas, le solicitamos a todos los participantes que nos puedan ayudar respondiendo a la encuesta que se va a colocar en el chat del Zoom para que por medio de esta podamos saber su apreciación de esta actividad y su interés por actividades académicas futuras de temas de competencia del Indecopy. Por parte de la escuela, agradecemos al abogado Jean-Pierre Sánchez por su excelente exposición. Asimismo, agradecemos a la Comisión de Protección al Consumidor número 2 por el apoyo brindado a la Escuela Nacional del Indecopy. Para el desarrollo de esta actividad académica, agradecemos también a todas y todos los asistentes a esta videoconferencia. Con ello damos por concluida la presente actividad académica. Tengan todos ustedes muy buenas tardes.